La responsabilidad social con el tema de las empresas y sobre todo ahora en tiempos de crisis. Ustedes ven en su pantalla dos logos, el de la izquierda, el que hemos tenido tradicionalmente, y el de la derecha, que es el que estamos buscando con una mayor modernidad, mayor actualización. Es como los bancos hicieron, Bancomer con BBA Bancomer, Santander Serfín, se mezclan las dos marcas y luego va desapareciendo la antigua. Eso es lo que van a ver ustedes en el futuro. Muy bien, entonces los temas que vamos a tratar hoy son estos cuatro. Posiblemente exista un pequeño tema entre estos, pero estos serían los principales. ¿Cuáles son los objetivos esenciales de la empresa? Vamos a hablar de la responsabilidad social corporativa, que en inglés es SRC, en español RSC. Vamos a ver el caso de Nestlé en India, un caso de responsabilidad social muy interesante. Veremos los beneficios de la responsabilidad social en tiempos de crisis y finalmente conclusiones, preguntas y respuestas. Entonces, viendo los objetivos esenciales de la empresa, tenemos generar utilidades. Yo quisiera saber qué opinan ustedes dentro del marco de responsabilidad social corporativa, el hecho de que una empresa genere utilidades. ¿Corresponde a una responsabilidad social? ¿Sí o no? Abrimos el panel. No se junten todos, uno por uno, nada más. Pueden escribir sus preguntas o darle clic en levantar la mano para que les abramos el micrófono. ¿Son importantes las utilidades en las empresas? No oigo nada. Ahora sí parece. Aurelio, buenos días. Ya está abierto tu micrófono. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Muchas gracias. De alguna forma, las utilidades evidentemente es un beneficio a las empresas. Sin embargo, genera pues, empleos, genera que se empiece a crecer la economía y se genera un círculo un tanto virtuoso donde al generar ingresos, al generar dinero, se generan consumos. Entonces, me parece que el que las empresas sí generen utilidades va también amarrado con los empleos y con movimiento del dinero. Muy bien, totalmente de acuerdo. ¿Alguien más? Sí, hola Roberto, ¿cómo estás? Habla Leonardo. Ya que estamos hablando de responsabilidad social empresarial, definitivamente es una de las cosas que, si bien las empresas lo tienen que hacer, a veces, si no tienes las utilidades suficientes, si no tienes los recursos, el dinero, incluso la gente suficiente para poder hacerlo, la responsabilidad social se va quedando en segundo plano. Entonces, definitivamente no podemos pensar en responsabilidad empresarial social si no atendemos primero el tema de utilidades. Perfecto, excelente. Yo quisiera hacer un comentario nada más. Cuando hablamos de finalidades de la empresa, nos gusta también pensar que las empresas básicamente son organizaciones orientadas a la satisfacción de ciertas necesidades. Y en el concepto de organización, pues entran las organizaciones que podríamos llamar organizaciones sin fines de lucro, organizaciones no gubernamentales. Esas organizaciones no están buscando como objetivo las utilidades, pero sí buscan como objetivo la optimización de sus recursos y el llegarse de los recursos necesarios para poder cumplir con ello. Perfecto. Y yo creo que aquí hay un tema común. O sea, el generar utilidades para las empresas que generan utilidades y las ONGs o empresas que no buscan utilidades. Creo que el trasfondo de todo esto y el sentido social de todo esto es garantizar la sobrevivencia de la empresa o de la organización.
Ese para mí sería el título de la generación de utilidades. Y sí estarías de acuerdo en que las dos, de alguna manera, lo que buscan es satisfacer necesidades muy concretas en la comunidad, en la sociedad. Exacto. Yo creo que, si me permiten, la responsabilidad social corporativa es es una función que la empresa implementa para ayudar a la comunidad, estoy de acuerdo. Sin embargo, me parece que la responsabilidad social corporativa también es una excelente estrategia de negocios. Perfecto. Desafortunadamente, ¿verdad que sí? Yo creo que muchas compañías lo usan como estrategia de negocios. Me estás quemando la presentación, man. Buenos días. Adelante. Sí, buenos días. Yo, aparte de ser Project Manager, soy innovador social. Llevo ya varios años en este campo. Y hay un tema ahí que me saltó a la mente. Hay un tipo de empresa que se llama empresa social o negocio social. En este caso, el negocio social efectivamente genera utilidades, a diferencia de la ONG, como dijeron, que su objetivo no es generar utilidades. En este caso sí es el objetivo generar utilidades. No obstante, la utilidad se utiliza para mejorar el producto o el servicio o para crear otro negocio social. ¿A qué me refiero con negocio social? Que este negocio social, el objetivo principal no es per se o como tal generar la utilidad, sino atacar o resolver un problema social, cualquiera que este sea, ya sea inclusión, tapar baches, recoger basura, etcétera. Benditos emprendedores sociales, que los necesite el mundo a gritos. Y ojalá haya muchos emprendedores sociales. Sí, Muy bien. sí. Sí, es Rodrigo, ¿verdad? Sí, a sus órdenes. Muy bien, Rodrigo, te felicito. Gracias. Qué bueno que abres ese tema que no estaba incluido en la presentación y que viene a enriquecerla. ¿Ven lo bonito de tener una comunidad? Es maravilloso. Muy bien. ¿Una última intervención de alguien? Bueno, muy bien. Entonces, continuamos. Entonces, fíjense. Una compañía anuncia el despido de un número significativo de trabajadores y luego anuncia un aumento de compensación para los altos directivos, ¿verdad? Esto lo pasó con AT&T. ¿Suena familiar con lo que hace el Congreso en nuestro país? Que se suben los sueldos. Bueno, eso es obviamente un problema. Luego Nike, lo que hizo en Latinoamérica y en Asia, donde los trabajadores trabajan 12 horas y ponen a trabajar niños y no rompen la ley, es legal. Este fue un escándalo muy grande. Luego, una empresa avisa que reubicará su planta de producción a otro estado que otorgue beneficios fiscales. Recibe ese beneficio del gobierno para que no se vaya, y entonces permanece ahí. Pero el impacto es que ese dinero había estado dedicado a construir escuelas. Son escuelas que no se van a construir. Y esto es lo que pasa con las empresas cuyo único objetivo es maximizar utilidades. Ese es el problema. Yo estudié una maestría en la Universidad de Texas en Austin, casi a mediados del siglo pasado, en los 70s, y la palabra que yo más escuché en mis cursos, maximize profits, maximizar utilidades. Y yo me quedaba insatisfecho, pero ese era el tema. Y eso es lo que ha sucedido, ¿verdad? Y han podido convencer a los gobiernos de que sus prácticas laborales son correctas, aún explotando a los trabajadores. Como dato, en Estados Unidos, desde 1985, no ha habido un aumento real de los salarios en la clase trabajadora. Por eso Trump tuvo tanto éxito, porque es una realidad. Hay un egoísmo muy grande en las empresas y tenemos un capitalismo perverso. También han dañado el medio ambiente estas empresas. Entonces, pues tradicionalmente los CEOs y los VPs han estado tratando de maximizar utilidades porque así reciben su bono. Las acciones suben y entonces ellos tienen una mejor compensación y todo el mundo feliz.
todo el mundo feliz del vértice de la pirámide, ¿verdad? Veíamos que sí, efectivamente, las utilidades son clave para garantizar la sobrevivencia de la empresa. Ojalá muchas empresas así lo hayan hecho para sobrevivir este problema tan serio que enfrenta el mundo actual. Las empresas que no se dedicaron a administrar bien sus utilidades van a tener mucho problema. Por supuesto, tiene que ser un buen ciudadano, cumplir con las leyes que indica el gobierno, cumpliendo con los requisitos fiscales, pero también ya un poco más con cierta responsabilidad social, tienen que proveer productos tendientes a mejorar la calidad de vida. A mí no me gusta, yo no trabajaría jamás en una empresa que produce cigarros. Y a mis alumnos siempre les he dicho que por favor no trabajen ahí. No sé cómo siguen existiendo. Pueden, por supuesto, acatar la legislación laboral para no meterse en problemas legales. También acatar la legislación sindical. Esto es para no meterse en problemas, ¿verdad? Pero el entorno ha cambiado. Y qué bueno que ahora existe esa conciencia social y la prensa y los medios atacan duramente a las empresas que son egoístas y que hacen daño a la sociedad. Así, la opinión pública, dentro de esos nosotros, nos hemos convertido en duros jueces. Entonces ahora a la empresa se le exige, además de entregar muy buenas utilidades, proporcionar un producto que sea bueno para la sociedad, no contaminar, tienen que entregar beneficios a la sociedad. Entonces, tienen que compartir su valor en toda la cadena de valor, pero también generando un beneficio social. Si tienen alguna pregunta o algo, alcen la mano. Mario Alberto va a estar muy pendiente de eso para tener un diálogo. Si alguien tiene una idea mejor, si alguien no está de acuerdo, de eso se trata. Entonces, entrando en el campo de la responsabilidad social corporativa, primero tenemos la definición de responsabilidad. Asumir las consecuencias de actos de una entidad, una organización o una persona independientemente de su intención o su voluntad. A mí me impactó mucho el caso de un joven que en la avenida Insurgentes venía borracho y un policía de tránsito se le puso enfrente para detenerlo y este joven atropelló al policía. Si se dio cuenta o no se dio cuenta, no sabemos. Pero ese joven fue a la cárcel. Seguramente no tenía la intención de atropellar al guardia. Sus 5 sentidos, ¿quién haría eso? Pero, aunque dijera que no era su intención, tuvo que pagar su culpa, ¿verdad? Todos los homicidios involuntarios, de todas maneras, pagan las consecuencias. Y eso tenemos que ser bien conscientes. Por eso tenemos que ponernos muy listos, muy abusados en todo lo que hacemos. Y sobre todo, los que están al frente de las empresas y toman decisiones. Cegados por nada más tratar de optimizar utilidades, luego toman decisiones con una terrible consecuencia social. Pero eso no los libera de su responsabilidad. Robert, Sí. comenta Rafael Santana, dice, el beneficio social puede estar contenido en el satisfactor que ofrece a la comunidad a través de sus productos y o servicios. Los incluye de manera muy importante. Yo creo que es una condición sine qua non de toda empresa. Si una empresa no proporciona un beneficio a sus consumidores, a sus clientes, yo me cuestionaría mucho la bondad de la existencia de esa empresa. Por supuesto, por ahí comenzamos.
A mí me gusta mucho hablar de Bimbo y hablo con mucho orgullo de esta empresa mexicana porque produce productos con la máxima eficiencia, con la máxima efectividad para darnos productos que no nos cuesten más de lo que, si se puede hablar, de lo que justamente se debería de pagar. Aún así, aunque Bimbo produce el 90% de sus productos con un beneficio para la salud, sí tenemos algunos, como Gansito, que tienen una altísima cantidad de calorías. Entonces, a veces es muy difícil que todos los productos que se entregan a la sociedad tengan ese beneficio social, pero en su gran mayoría, Bimbo es una empresa que entrega alto beneficio social con sus productos. Entonces, ¿qué es la responsabilidad social corporativa? Encontré algunas definiciones. Una de esas es esta: el que las compañías integren los asuntos sociales y ambientales en sus operaciones de negocio, en su interacción con sus grupos de interés o los llamados stakeholders. En la siguiente transparencia veremos con más detalle quiénes son los stakeholders, ¿verdad? Pero entonces integrar asuntos sociales y ambientales dentro de sus operaciones. Y esto lo hacen voluntariamente, no para evitarse problemas. Realmente cuando una ley nace, bueno, es como lo mínimo que las empresas deben de cumplir. Es como, si no te quieres meter en problemas, cumple con esto. Pero ojalá la gran mayoría de las empresas estuvieran bien por encima de la ley. Lamentablemente no todos piensan así. Hay mucho egoísmo entre los dueños de muchas empresas. Así entonces, complementar la ganancia económica proporcionando beneficios sociales y ambientales. Esta es la responsabilidad social corporativa. ¿Y quiénes son los grupos de interés o stakeholders? Son cualquier grupo de individuos que pueden afectar o ser afectados por el logro de un propósito de una organización. Y aquí tenemos una lista. Empleados, por supuesto, yo creo que serían los principales. Una empresa como Walmart, que ha sido duramente criticada por pagar muy bajos salarios, ejecutivos, sindicatos, dueños, accionistas, proveedores, distribuidores, por supuestísimo consumidores, acreedores, gobierno y otros tipos de asociaciones. Si una empresa genera utilidades, como ha sido el caso de Walmart, exprimiendo a sus proveedores y exprimiendo a sus empleados, es una empresa que definitivamente atenta contra los principios de la responsabilidad social corporativa. Cuando una empresa abusa de sus proveedores, también a mediano y largo plazo se queda sin esos proveedores, porque bien sea que quiebren o dirijan su atención a otro tipo de clientes. Igual, los empleados, los valiosos, se van a otras empresas y se quedan con los empleados que valen menos. Este es un punto bien interesante. Lo que es bueno para los accionistas, los shareholders, y de ahí viene la palabra stakeholders, lo que es bueno para los accionistas debe ser también bueno para los stakeholders. Y es que la sociedad y la empresa son interdependientes, son como vasos comunicantes. Lo que le sucede a una impacta a la otra. Si todas las empresas se pusieran de acuerdo y pagaran pésimos salarios, ¿qué pasaría? Pues que la gente no tendría poder de compra. La economía estaría contraída. Entonces, a la larga, las empresas pagarían el precio porque tendrían menos demanda para sus productos. Entonces, es muy importante siempre en toda decisión pensar en los stakeholders. El no hacerlo
nos puede ocasionar serios problemas. Era un poco lo que comentaba Henry Ford, ¿no, Roberto? Sí, muy buen ejemplo. Que debía pagarle buenos sueldos a sus colaboradores para que pudieran ser clientes de Ford Motor Company. Perfecto, es una visión muy, muy iluminada en un tiempo muy temprano en la historia del capitalismo. ¿Qué visión tuvo Henry Ford? No solamente por la producción en serie, sino por esta visión social. Así es, las empresas se benefician pagando buenos sueldos. El problema es que, como nada más son algunas empresas, luego hay otras empresas que no lo hacen y entonces les nublan la vista. Pero sí, muy buen ejemplo, Mario Alberto. Un poco también recapitulando, qué bueno que la conciencia de beneficio social ha aumentado considerablemente entre los stakeholders y los shareholders. Ya decía yo que son llamados a cuentas, pero también, como veremos más adelante, una empresa que alinea muy bien sus beneficios sociales, puede ser eso una fuente de una ventaja competitiva, porque la empresa genera muy buena voluntad. Esto es también un hecho. Las organizaciones activistas han hecho y siguen haciendo una gran presión social. Entonces, y gracias a los medios que tenemos, y no se diga las redes sociales, una empresa puede perder clientes cuando no hace las cosas bien, o bien puede generar más clientes y más ventas cuando hace buenas acciones de responsabilidad social corporativa, pero también que la sepa comunicar. Eso es muy importante. Hay que cacarear el huevo, ¿verdad? Como decimos los mexicanos. Hay una pregunta, dice, ¿el sistema gubernamental debe ser considerado responsable social? Bueno, yo creo que sería el primero, porque se hacen llamar servidores públicos. Y lamentablemente vemos que eso muchas veces no es así. No quiero hablar de política aquí en México, pero simplemente creo que es la antítesis en la gran mayoría de los casos en las que ellos no proporcionan ese beneficio social. El seguro social, que debía de proveer de medicamentos y atención médica, ha fallado terriblemente, pero claro, el gobierno sería quizás el principal actor de la responsabilidad social corporativa. Agradezco mucho la contribución de quien la haya hecho. Muy buena contribución. ¿Hay alguna contribución? ¿Algo más, Mario Alberto? No. Ok. Fíjense que cuando las estrategias se diseñan considerando a los stakeholders, pueden crear simultáneamente valor financiero porque capitalizan en las buenas relaciones que desarrollan. Ahorita vamos a mencionar bueno, los beneficios son mejorar las relaciones y mejorar la imagen corporativa en la sociedad. Y los consumidores, los clientes, cada vez estamos más conscientes de empresas que no contaminan, que donan parte de sus ingresos a asociaciones que lo necesitan. Entonces sí hay una derrama de beneficios para las empresas que hacen buena RSC y la comunican efectivamente. Por ejemplo, miren, aquí tenemos un abanico de actividades, de programas de responsabilidad social corporativa, apoyando la diversidad. Esto es sobre todo sucedió mucho en Estados Unidos, donde incluían a gente de color, esto es a mediados del siglo pasado. Ahora tienen que incorporar hispanos también.
y es interesante ver cómo en el gobierno, muchas veces, el gobierno de Estados Unidos, hay personas de cierta importancia con nombres totalmente latinos. El caso de General Motors, mi papá trabajó más de 40 años en General Motors y yo sabía que tenían un programa aquí en México donde construían escuelas. Entonces esto es maravilloso, una empresa que tiene muchísimos recursos y se dedica a construir escuelas. Salud, Danone. Danone dona una porción del dinero de la venta de sus yogurts a Casa de la Amistad, esta asociación que atiende a los niños con cáncer. Ojalá fuera más, porque luego también tenemos tristemente casos de empresas que se presentan como portadoras de grandes beneficios sociales y la realidad es que nada más están blanqueando su forma de operar. Yo quisiera que Danone donara, creo que donan 10 o 20 centavos en cada yogurt. Cada yogurt cuesta 8 o 10 pesos. O sea, es una fracción muy mínima. Como se mencionaba, la empresa debe promover el desarrollo económico. El medio ambiente, este es el caso del Grupo Bimbo. Grupo Bimbo tiene sus camionetas, sus camiones pequeños que funcionan a base de energía eléctrica y esa energía eléctrica la obtienen de fuentes eólicas. Bimbo compró una empresa grande que proporciona electricidad con sus molinos de viento. Entonces aquí tenemos un caso muy interesante de dar el ejemplo de cómo se puede eliminar la contaminación. Pueden también existir esfuerzos para promover los derechos humanos, promoción de causas, hay muchísimas, programas de voluntariado de empleados, Grupo Modelo, lo ha pasado en televisión, construyen casas y ayudan a comunidades. Ahora está también siendo una causa social limpiar las playas. Hemos visto a Herdes hacer algo al respecto. Y ojalá no nada más sea el anuncio, sino que efectivamente lo estén haciendo. Y por supuesto, prácticas de negocios responsables cuando están animando a toda la comunidad corporativa a hacer negocios que sean responsables. Así, las empresas alrededor del mundo están asignando esfuerzos y recursos sin precedentes. Hay algunos ejemplos muy interesantes, como los siguientes. Microsoft. Microsoft tiene como propósito ayudar a la gente y los negocios alrededor del mundo a realizar su potencial total. Pero yo le digo a mis alumnos, tú no eres lo que dices o lo que piensas, tú eres lo que haces. Entonces, Microsoft en 2013 donó $795 millones a empresas sin fines de lucro para que entregaran sus servicios y para tener campañas de recolección de fondos. Bueno, ya conocemos también a Bill Gates, que es un gran ejemplo de ayuda filantrópica en el área de salud. Entonces, se ve que eso ya lo traían desde antes. Johnson & Johnson, Unilever y Nestlé también han desarrollado programas y políticas para reducir la huella de carbono ambiental, establecer programas de buen ambiente de trabajo, y ya existen organizaciones que publican el ranking de las empresas que son mejores para trabajar. Entonces ya veremos algunos beneficios de esto después. Y establecer políticas responsables en toda su cadena de abastecimiento. Así, todas las encuestas de mercado indican que los stakeholders, incluyendo consumidores, etcétera, están dando una gran importancia a este tema de la responsabilidad social.
Y es importante mencionar que RSC es mucho más que un costo o una restricción o una obra de caridad. Así se ha visto, ¿no? Al principio la responsabilidad social se creía que era hacer donaciones y ya las empresas quedaban muy tranquilas. No, la responsabilidad social es un tema complejo que incluye muchas áreas, si no casi todas, de la operación de una empresa. Porque si vemos la multitud de stakeholders, pues vemos que involucran casi todas las áreas de la empresa. Y ver RSC como un costo o una obra de caridad es verlo con una visión muy limitada, con una gran ceguera. Así, si bien manejada, puede ser vista como una fuente de innovación, una ventaja competitiva y además puede resolver problemas sociales apremiantes. Y entonces tenemos el caso de Nestlé en India. Fíjense qué maravilla lo que Nestlé hizo en India. Nestlé quería entrar al mercado de lácteos, pero obviamente necesitaba abastecerse de leche y necesitaba una base muy grande de granjeros y, por supuesto, obtener permiso del gobierno para construir una lechería y operar, porque no había una lechería, tenían que hacerlo ellos. ¿Y cuál era la situación en India? Los granjeros estaban sumamente empobrecidos porque habían tenido muy malas cosechas. Existía y había causado una gran mortandad de ganado. Por ende, tenían mala calidad de leche. Y por supuesto, eran tan pobres que no tenían ninguna instalación de refrigeración. Entonces, la leche se les echaba a perder muy rápidamente. Y por supuesto, todavía aún más, pues no podían ni siquiera transportar leche fresca, no tenían medios de transporte. Estamos hablando de pobreza casi extrema. ¿Y por qué va Nestlé a la India? Qué interesante, ¿no? Pues entonces Nestlé toma las siguientes acciones, pensando que existe una gran oportunidad de mercado porque India tiene un tamaño de población enorme, entonces es un mercado potencial muy interesante. Entonces ellos hacen todo lo que los granjeros no pueden hacer. Construyen lecherías refrigeradas en puntos de recolección, cercanos a donde tiene el ganado, el granjero. Envían transportes para recoger leche fresca en las granjas, o sea, comienzan a construir su propia red de abastecimiento. Pero esto es también notable, fíjense, envían los mismos transportes veterinarios, nutriólogos, agrónomos. Los veterinarios cuidan la salud del ganado. Los nutriólogos también la alimentación del ganado. Y los agrónomos, como están viendo, para que se hiciera un buen riego a los cultivos y así pudieran obtener mejor cantidad y calidad en las cosechas. También manda expertos en control de calidad y así tienen mejor calidad de producto. Y en algunas de las empresas en las que yo he trabajado, los departamentos de control de calidad van un paso atrás dentro de lo que es la cadena de abastecimiento y van y visitan las instalaciones de sus proveedores y los asesoran para producir con mejor calidad y con mayor efectividad, logrando así bajar los costos de sus proveedores y obteniendo un mejor insumo. Esto, claro, beneficia al proveedor y así el proveedor va a estar con una salud financiera mucho mejor y va a poder permanecer con la empresa muchos años más. Esto lo vio Nestlé. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados para los granjeros? Como comenzaron a tener ingresos constantes, ya son sujetos de crédito. La tasa de mortandad
del ganado descendió 75%. Y nada más vean esto. La producción de leche aumenta 50 veces. Y reciben todavía más ingresos porque Nestlé les paga un precio superior a lo que pagaba el gobierno. ¿Cuáles fueron los beneficios sociales? Su nivel de vida mejoró sustancialmente. Ahora hubo más hogares con electricidad y teléfono, más escuelas y mayor nivel de educación, y una mejora notable en salud. Fíjense, 5 veces más doctores que en poblaciones vecinas. Y beneficios para Nestlé. Fíjense, esta es una estrategia de innovación, de compromiso con la comunidad, con el país. Y hablábamos que la empresa y la población son vasos comunicantes. Si se beneficia a la sociedad, se va a beneficiar también la empresa. Entonces, lo primero que logró fue contar con abastecimiento de insumos estables para el negocio. Los insumos de la más alta calidad. Comenzó a pagar directamente a los granjeros sin intermediarios, lo que implica que ambas partes, Nestlé y los granjeros, tienen más utilidades. Y logra entrar a India con ventas de utilidades cuantiosas. Logró su objetivo, posiblemente hasta lo superó. Claro, estas utilidades son a mediano y largo plazo porque se tuvo que amortizar la inversión que hicieron. Entonces aquí esta fue una relación ganar-ganar, de éxito para ambas partes. Vamos en la parte final a considerar cuáles son las 4 razones para ejercer RSC. Primero, una obligación moral. Les voy a dar un detalle ahorita. El segundo concepto es la sustentabilidad. Tercero, la licencia para operar, los permisos del gobierno y el impacto que tiene en la reputación. Las compañías tienen la obligación de ser buenos ciudadanos. Un negocio que impide que, por ejemplo, las personas estén inscritas en el Seguro Social y que permite que las empresas paguen impuestos, no es un buen negocio. Ese negocio no debe existir. Entonces tienen la obligación de hacer lo correcto, tienen la obligación, como hablábamos, de obtener un éxito comercial, pero honrando los valores éticos y respetando a las personas, comunidades y el medio ambiente. Las empresas tienen la obligación de generar utilidades. Lo que es cuestionable es cómo generan esas utilidades. Entonces aquí tenemos un marco de referencia de cómo hacerlo. De la sustentabilidad, pues tiene que ver con la administración del ambiente y la comunidad. Este es un concepto muy interesante, que la forma de hacer negocio garantice que las generaciones futuras van a poder satisfacer sus necesidades. Si nos acabamos los recursos, nos sobreexplotamos, estamos hipotecando la vida de las siguientes generaciones. Y por esto incluye resultados económicos a largo plazo, sociales y ambientales. Por ejemplo, aquí vemos un ejemplo muy claro de innovación. DuPont, siendo responsable, ha ahorrado 2.000 millones de dólares de energía. McDonald's ha reducido 30% en sus materiales de envoltura, y esto que permite impedir la contaminación, o al menos limitar la contaminación al medio ambiente, redunda en un beneficio económico para la empresa. No están peleados. Cuando tenemos buenas prácticas de empleo, somos una empresa que atrae más candidatos para las entrevistas, mejora la selección, podemos quedarnos con el talento que no se nos va a ir a la competencia. O sea,
tenemos que atraer, retener y ayudar a crecer a nuestro talento dentro de nuestra empresa, para beneficiar a nuestra empresa. Y esa es, como ustedes saben, una ventaja competitiva que puede ser sustentable si la manejamos a través del tiempo. Y todo esto, por supuesto, genera mayores utilidades a mediano y largo plazo. Licencia para operar. Siempre, o sea, toda empresa, aparte de tener el permiso explícito de los gobiernos, también, como vemos constantemente, necesita la aprobación de las comunidades y otros grupos de stakeholders, porque crean manifestaciones fuertes cuando se oponen a que se abra una empresa. La empresa tiene que identificar formas concretas de temas sociales, pero que sean sensibles, que sean importantes para los stakeholders. Y mucho diálogo con autoridades, ciudadanos y activistas. Y la reputación. Todas las actividades de RSC mejoran la imagen corporativa. Es un caso Bimbo. Y esto tiene un impacto fuerte en las marcas. Nosotros no compramos productos, compramos marcas. Y si esa marca está asociada a una empresa que nosotros sabemos que tiene programas de RSC, son buenos ciudadanos, vamos a preferirlas. Porque no solamente la mente lo que nos lleva a comprar un producto, también es nuestro corazón, nuestros sentimientos. Los empleados se sienten orgullosos de trabajar en esa empresa y entonces están más motivados y son más productivos. Como resultado, las acciones de la empresa suben de precio. Una campaña de marketing de causas congruentes y exitosas es Danone. Danone nos vende productos buenos para la salud y ellos tienen una aportación a Casa de la Amistad que, como mencionaba, es para niños que tienen cáncer. Entonces ellos ayudan. Vamos a ver las características de las crisis corporativas. En primer lugar, representan una seria amenaza que puede poner en juego la existencia de la empresa, porque tienen un fuerte efecto negativo en ventas y participación de mercados, la lealtad de los grupos de interés y el daño de la reputación. British Petroleum, BP, todo lo que le ha pasado con sus derrames de aceite, de petróleo en el mar. Seguro que muchas personas, sobre todo en Estados Unidos, que es una franquicia fuerte, han dejado de comprar gasolina de esta empresa. Esa fue una crisis muy fuerte que tuvieron. Otra característica de la crisis es que son situaciones impredecibles. Toman por sorpresa a los directivos y aquí hay un problema todavía más fuerte. Se tienen que tomar decisiones muy delicadas, muy importantes, pero se tiene poco tiempo. Entonces, todo el mundo se tiene que poner las pilas y las decisiones que se toman pueden tener efecto por largo plazo. ¿Cuáles serían los efectos positivos de la responsabilidad social corporativa en tiempos de crisis? Produce una reserva de buena voluntad, aislándolas de los impactos negativos de las crisis. Vuelvo al caso de Bimbo. Esto la empresa es mejor evaluada que otras empresas de la competencia por los consumidores y mejora la intención de compra de los consumidores. Como que la responsabilidad... ¿Perdón? Perdón. Como que quedan blindadas de alguna manera por la buena voluntad que generan, por el cariño que generan de los diferentes stakeholders. Y, por supuesto, representa una ventaja competitiva. Si otras empresas competidoras no tienen ninguna actividad o no la comunican, es obvio que los consumidores o los clientes van a preferir a la empresa que sí hace algo. Los empleados
se sienten orgullosos e identificados con la empresa, entonces son más productivos. Como hemos mencionado, muchas más personas quieren trabajar para esa empresa y no se quieren salir. Inclusive si tienen ofertas de trabajo con compensaciones más altas, ellos de todas maneras permanecen en la empresa porque, entre otras cosas, la calidad de vida en el trabajo en esas empresas es mejor y se sienten orgullosos de trabajar en esas empresas. Pueden conservar el talento y que no se les vaya. Pueden inclusive hacer sacrificios económicos durante más tiempo porque no quieren que la empresa fracase y no se quieren salir de esa empresa, porque le tienen cariño. Y los inversionistas pues prefieren comprar acciones de esa empresa también. Qué bueno que la gente está más sensible en estos tiempos de premiar a las empresas que tienen actividad de responsabilidad social. Ya permeó a través de muchos años. Esto ya es un hecho. Mejora la reputación, como hemos dicho. Y esto sería todo por mi parte. Les agradezco mucho su atención y Mario va a abrir los micrófonos para las personas que quieran participar con preguntas adicionales o comentarios adicionales. Muchas gracias por su atención. Gracias, Roberto. Gracias a todos. Tenemos 2 manos levantadas. Vamos a iniciar con María Fernanda. Hola. Hola. Hola, mucho gusto. Yo soy Fernanda, soy alumna del profesor Nicola, que muy amablemente nos invitó a esta interesante conferencia virtual y me hizo ruido que en un momento de su presentación mencionó que todo esto de, bueno, la responsabilidad social por parte de las empresas era como algo sin precedentes, pero ya ahorita al final, viendo como el último slide que puso, siento que más que ser algo sin precedentes, fue una respuesta a las nuevas generaciones que estamos entrando al mundo del trabajo, porque pues si bien se dice siempre que somos de las generaciones más estudiadas y peor pagadas, entonces siento que ya buscamos en las empresas, pues si no nos pueden ofrecer un buen sueldo, por lo menos que sean empresas que contribuyan a nuestro desarrollo profesional, personal, que sean empresas que contribuyan a la sociedad en la que vivimos día a día, que sean empresas que ofrezcan globalmente como beneficios. O sea, no siento que sea algo sin precedentes, sino una respuesta a estas formas nuevas de reclutamiento y de trabajo que se están empezando a desarrollar con las nuevas generaciones que están entrando al ámbito laboral. Muy buena contribución, Marifer. Nicola debe estar orgulloso de ti y por eso te invitó. Yo decía sin precedentes en años atrás, en 1990, o sea, hace 30 años. En ese entonces sí eran contribuciones sin precedentes. Estas eran empresas pioneras. Me da mucho gusto lo que tú estás mencionando y tienes toda la razón. Lo digo con tristeza, creo que vivimos tiempos de un capitalismo perverso donde cada vez se concentra más la riqueza, cada vez se concentran más las compensaciones muy altas y hasta escandalosas en los puestos altos de CEO y vicepresidentes, y en cambio en las partes bajas de la organización pagan muy mal. Yo veo a mis alumnos del TEC ahora, lo que están ganando cuando salen de la carrera, y yo digo, es una pésima inversión para sus papás, porque el payback, el periodo de recuperación de la inversión, va a tardar muchos más años. Qué bueno que tú estás diciendo que te fijas, ya que no, la situación del mercado laboral está así, que al menos puedas trabajar en una empresa donde tú seas una persona, donde existe un salario intelectual, que es la capacitación, y que existan otros valores que te identifiquen con la empresa.
Y a mí me da mucho gusto platicar con los millennials, la generación Y, Z, porque todo el daño que ha hecho nuestra generación con este capitalismo perverso se ha perdido y ustedes están comenzando a ver otros valores. Te felicito, Marifer. Gracias por tu contribución. Muchas gracias. A ti. Marité tiene levantada la mano. Marité, si gustas participar. Ay, sí, muchas gracias, Roberto. Muy buena presentación, te agradecemos muchísimo. Y yo quería comentar un poco sobre el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, que es una forma de también de tratar de que las empresas sean mejores. Es una responsabilidad social empresarial. Y el Pacto Mundial, que consta de 4 elementos que son derechos humanos, estándares laborales, medio ambiente y anticorrupción, creo que tenemos que tomarlo mucho en cuenta porque no solamente las grandes empresas, sino también las pymes, las pequeñas, medianas empresas, que a lo mejor no tienen oportunidad de tener cosas sociales o tienen que empezar desde dentro. Y yo creo que tenemos que empezar desde los derechos humanos, como mencionaste hace rato, es que los niños no tengan que trabajar, que haya un apoyo para respetar los derechos humanos en los estándares laborales, por supuesto, apoyar los principios de libertad de asociación, eliminar el trabajo forzoso y abolir cualquier forma de trabajo infantil y la discriminación de empleo y ocupación, por supuesto, ¿no? La discriminación de género. En el medio ambiente, yo creo que es importante, esto nació hace mucho tiempo en la Declaración de Río de 1992, que es enfocar los retos ambientales, enfrentar los retos ambientales, promover mayor responsabilidad medioambiental y alentar el desarrollo de difusión de tecnologías respetuosas del medio ambiente y obviamente la anticorrupción. En México es un gran problema la anticorrupción, no solamente en México, en muchos países, pero yo creo que esta forma de ser empresas socialmente responsables hay que tomarlas en cuenta. Muchas gracias por tu contribución. Efectivamente, las Naciones Unidas están haciendo mucho al respecto y como bien mencionas, ojalá que las empresas tomen en cuenta todo esto. Muchas gracias, Marité. Tenemos una pregunta, Roberto. Dice, ¿cómo has visto el comportamiento de las empresas mexicanas frente a esta contingencia? Dice, fue muy llamativo el caso de Alsea, que mandó descansar muchos empleados sin goce de sueldo. Nada más para acotar, yo lo que sé es que ofreció voluntariamente irse 30 días sin goce de sueldo a los empleados, no como una obligación. Digo, no estoy completamente enterado del tema, pero ¿cuál sería tu respuesta, Robert? Bueno, pues ahí tenemos el caso de una empresa deshumanizada cuyo objetivo es maximizar, optimizar las utilidades. Creo que una empresa solidaria con lo que está sucediendo debía haber dado al menos a los que quisieran retirarse por razones obvias de salud y sobrevivencia. Les debía haber pagado su sueldo completo. Yo repruebo la actitud de Alsea, sí, lo vi. Alsea tiene Domino's Pizza, Starbucks, ¿qué otras empresas? Sé de esas dos. Shanks, California Pizza Kitchen. California Pizza Kitchen. No sé si Subway. Burger King. Burger King, ¿se imagina? Burger King, esatto. Casi como para decir, reprobamos esa actitud y entonces no vamos a ir a ninguna de estas empresas, no vamos a consumir nada de eso. Sí, yo repruebo esa actitud. Como repruebo la actitud del gobierno de no dar facilidades para pagar impuestos. Ni siquiera están dando ayuda a las empresas. En otros países
están entrando a dar ayuda a las empresas. Alabo la actitud de Banamex de dar 4 meses, aplazar los pagos 4 meses sin pagar intereses. Santander lo está haciendo, pero solamente con medicamentos o gastos de salud. Alguna sensibilidad está existiendo por parte de los bancos. Es una situación de crisis y las empresas que lo hagan bien se van a cubrir de gloria y mejorar muchísimo su reputación. A mí la verdad me queda muy mal sabor de boca del grupo Alsea, porque la familia Torrado tiene todo el dinero del mundo. Siquiera un mes, el tiempo que el gobierno está estableciendo para que todas las gentes se queden en casa. Y a lo mejor Domino's y Burger pueden ser empresas que sí deben seguir funcionando para que la gente vaya y recoja su alimento, pero Domino's y Starbucks y California Pizza, ya las veo en otro nivel. Sí, estoy en contra. Es justamente lo que no se debe hacer. Muchas gracias, Robert. Dice, en el nuevo mundo, ¿cuál sería la principal responsabilidad social? Bueno, reducir solamente a una se me hace muy difícil porque la empresa opera en diferentes campos. Yo diría simplemente tener un compromiso social, comenzando con los de casa, con los empleados, pagando salarios. Es difícil. Al existir con la reorganización de las empresas que se han vuelto muy achatadas y con la automatización, la verdad es que los grupos de trabajo de gente en oficina se han reducido. Creo que cada vez es más difícil conseguir empleo en las grandes empresas multinacionales. Lamentablemente, este ahorro en nómina se lo han quedado ellos y se lo han quedado ellos. Donald Trump les bajó los impuestos a las empresas en Estados Unidos con la esperanza de que dieran más empleo o que mejoraran el salario de sus trabajadores, y no pasó absolutamente nada de eso. Lo pasaron directamente a las utilidades o compraron acciones. Entonces yo diría que la principal responsabilidad es ser sensibles a las necesidades humanas, a las necesidades ambientales, a la dignidad de sus trabajadores. Por lo pronto, podría resumir así, aunque la verdad es que es muy difícil. Es la pregunta más difícil que me han hecho ahora. Gracias, Robert. Dicen, solucionaron económicamente a corto plazo sin pensar en el impacto a largo plazo que van a tener estas acciones en la percepción que los consumidores tienen de ellas, aportando sobre el tema de Alsea. Comentan también, al final esta empresa va a quedar con mala reputación. Efectivamente. Adicionalmente, dice, informar correctamente para educar poco a poco tanto a los colaboradores como a los consumidores podría ser una generalización, pregunta, con la esperanza de que un mediano plazo tenga personas informadas y responsables. Sí, todo parte de la información y formación. A mí me da mucho gusto seguir dando clases. Estuve años en la UP, ahora en el TEC, y eso es algo que yo enfatizo mucho con mis alumnos. Y las empresas que brillan en el campo de la responsabilidad social tienen que comunicar lo que hacen. O sea, a veces pasa desapercibido,
pero las personas que trabajan en estas empresas, si no obtienen información adecuada, insistan en el área de recursos humanos, que a mí no me gusta la palabra de recursos humanos, a mí me gusta capital humano, que es lo que se dice en el IPADE, pero insistir en que exista más comunicación y más formación. Veo que las nuevas generaciones están mejor formadas y como mencionaba en mi presentación, los activistas, los periodistas están insistiendo mucho en este punto. Los periodistas por las razones equivocadas, que es generar más awareness, más rating de sus noticias, pero bueno, sí, tenemos todos que ser más conscientes, tenemos que ser más humanos y ojalá en esta crisis que vivimos transforme nuestra sensibilidad humana para ayudar más a la gente. Como paréntesis, en casa tenemos una empleada doméstica de entrada por salida, viene lunes y jueves. La semana pasada le dimos su pago por un mes y la vamos a ver dentro de un mes, no va a venir. Y ya le dimos el pago para que se cuide. Tenemos que cuidar a esa gente lo más que podamos. Muy buen ejemplo, Robert, te agradezco mucho. Yo quisiera cerrar también con otro ejemplo. No me tocó vivirlo, llegué justo un tiempo después de que había sucedido, pero en el caso de una crisis sanitaria que hubo precisamente en México con el tema del H1N1, hubo una intervención, particularmente en la empresa donde yo trabajaba, que era Granjas Carroll de México, y algo que recordaba mucho la gente era la declaración y los hechos que fueron consecuentes con esa declaración que hizo el director general de la empresa. El día que ellos supieron que esta crisis sanitaria iba a detener prácticamente buena parte de las operaciones comerciales de la empresa, el director le anunció a todo el personal, primero que nada, que no iba a haber ningún recorte como resultado de esa crisis, que todos iban a mantener su trabajo. Segundo, pues que iban a ser unas semanas o unos meses muy difíciles, de mucho trabajo, de mucho estrés, pero que él garantizaba que ninguna persona iba a perder su trabajo o no se iba a hacer ningún recorte con motivo de la crisis. Y esto es algo que perduró, Robert, en la memoria de la gente y creó evidentemente pues un gran sentido de lealtad de la gente hacia la organización. Yo creo que ese es un buen ejemplo. Veo un comentario de Mauricio. Dice Roberto, consustancial. Dice, ¿no crees, Roberto, que es consustancial al capitalismo centrarse en las utilidades sobre todas las cosas? Yo creo que, bueno, lo mencionamos un poco al principio, pero no sé si quieres hacer un comentario nada más. Si es consustancial al capitalismo centrarse en las utilidades. Sí, efectivamente, ha sido, bueno, la economía del mercado libre y la obtención de utilidades. Creo que es muy importante puntualizar que las utilidades deben surgir como resultado de la operación, como resultado de proporcionar un valor en toda la cadena de valor y, por supuesto, a nuestros clientes o consumidores, que por eso se genera lealtad y están dispuestos a pagar el producto que nosotros estamos ofreciendo porque existe una atractiva relación de costo-beneficio. Ahí está implícito un cierto beneficio social. El problema es cuando las utilidades son obtenidas de una manera, yo les llamo como amateurs, exprimiendo a los miembros de la cadena de valor. Pero sí, efectivamente, el fundamento del capitalismo es el obtener utilidades, ser eficientes. Pero repito,
Todo depende cómo generemos esas utilidades. Esa es la gran diferencia. No está peleado que una empresa sea muy exitosa, genere muchas utilidades, pero si genera esas utilidades dando un valor alto al consumidor, una atractiva relación costo-beneficio, no hay problema. Y además, siendo razonablemente bueno con todos los stakeholders. Ese sería mi punto. Muchas gracias, Roberto. Ya estamos fuera del tiempo, pero de todas maneras siguen llegando preguntas. Vamos a continuar. Dice Ulises Jacinto, ¿cómo pueden las empresas integrar la diversidad étnica? Dice, en la actualidad se ve que hay más población mestiza y poca integración de grupos de etnicidad en puestos medios o mandos altos. ¿Conoce alguna experiencia ejemplar o alguna que dé ejemplo de lo que no se deba hacer? Bueno, hay que reconocer que lamentablemente en nuestro país sí existe el racismo y sí existe el machismo. No conozco ningún caso ejemplar al respecto, pero pues es un camino para andar, es una preocupación social que debemos atender en la medida de nuestras posibilidades, los que estemos ocupando puestos gerenciales o directivos en nuestra empresa. Es un camino largo para andar. Muy triste, pero así es. Las gentes con rasgos europeos tienden a tener mejor posición que las personas que tienen rasgos de origen indígena. Es triste, pero así es. Tenemos mucho que trabajar al respecto. Muchas gracias, Robert. Por ahí otro comentario dice, caso de Grupo Salinas, donde todos deben trabajar físicamente en las oficinas para no bajar utilidades. Qué pena cuando todos se contagien y no tengan quien haga el trabajo. Bien, pues son todos los comentarios que tenemos hasta ahorita. Ya no hay manos levantadas. Los invitamos a que continúen escuchando. El día de mañana tenemos una transmisión igual de 10 a 11 con el profesor Nicola Origi. Él estará dándonos el tema de comunicación interna y externa en situaciones de crisis. El día viernes tendremos una sesión con Leonardo, nos estará hablando de los planes de continuidad de la empresa y el día lunes regresaré yo con un tema de herramientas y metodologías ágiles para administrar equipos a distancia. Pues muchas gracias a todos los asistentes, muchas gracias Roberto, muchas gracias a todos los que participaron con preguntas y esta sesión quedará grabada para que puedan compartirla posteriormente o si quieren acceder después a ella, va a quedar en la plataforma de Zoom durante una semana completa y después a través de un canal de YouTube. Les agradecemos mucho a todos, que tengan un excelente miércoles, un excelente resto de semana. Todos a cuidarnos, todos a lavarnos las manos y a seguir las indicaciones de seguridad en estas fechas. Saludos, gracias y excelente.